Michael Red, México, 2024. El reto, julio 31, 9:30 AM, desde Londres, Inglaterra. Ex editor de Economist, profesor en la London School of Economics y autor de diferentes obras. Michael Red en Foro Sociedad Civil México. Michael, estamos ya en la frontera de la 1 hora de charla. Hay gente que quiere charlar contigo. Y si nos permites, y para ir pasando el micrófono, que podamos a subir algunas personas que están aquí esperando poder hablar contigo, hacer algún comentario o pregunta. ¿Tienes algún inconveniente? No, para nada. Bueno, vamos a ver, está subiendo Tadei. ¿Quiere hacer algún comentario? ¿Puedes hablar? ¿Tienes el micrófono abierto? Adelante. ¿Qué tal, Michael? ¿Cómo estás? Me imagino que eres inglés, ¿verdad? Sí, soy británico. Okay. Soy medio escocés, medio inglés. Ok. Bueno, mira, pues tengo muchas preguntas, pero lo mejor probablemente, sociedad, sería intentar hacer un congreso o algo que nos diera más oportunidad de preguntar. Pero mira, yo ahí en el chat puse algunas preguntas, pero ahorita se me ocurre una. ¿Cuál es tu opinión de que en México el ejército sea un estado dentro del estado? O sea, en otros países, ¿cómo es? Aquí en México se les da presupuesto y no se vigila. Ellos lo gastan, lo pueden hacer como sea. En algunos países tienen la dirigencia civil. ¿Cómo ves ese punto, Michael? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Me parece un punto muy importante, evidentemente. Evidentemente, es una característica de este presidente de México de haber dado muchísimo más poder político y económico, sobre todo, a las Fuerzas Armadas. Y como ustedes saben mejor que yo, uno de los logros de la Revolución Mexicana y el proceso revolucionario o post-revolucionario, digamos, era precisamente institucionalizar las Fuerzas Armadas y hacer que se dedicaron a sus propios asuntos y se quitaron de la vida política del país, y el gobierno se hizo civil, ¿no? Y el último presidente militar, si bien me acuerdo, era el general Ávila Camacho, ¿no? Y me parece que no es solamente que las Fuerzas Armadas, bueno, tal vez como consecuencia de esa experiencia histórica, las Fuerzas Armadas nunca fueron sometidos al escrutinio civil en sus deberes básicos, como debe ser de seguridad nacional, como debe ser en una democracia. Es un poco como lo que pasó en la democracia venezolana entre 1958 y 98. Un país con una larga historia de dictaduras e intervenciones militares, que logró una democracia estable, pero básicamente arrinconó a las Fuerzas Armadas, pero les dejó manejar su rincón, digamos, ¿no? Y bueno, sabemos lo que pasó, que surge Hugo Chávez, y ahora Venezuela es una dictadura civil-militar, ¿no es verdad? Entonces, pero también con todo este enorme poder económico que tiene que el presidente ha dado a las Fuerzas Armadas en manejar la aduana, manejar el aeropuerto de la Ciudad de México, manejar los ferrocarriles nuevos, etcétera, ¿no? Eso es sin transparencia, y va a ser difícil para un gobierno futuro quitar ese poder, porque los militares se van a acostumbrar a eso. Eso fue por mucho tiempo el caso en Guatemala, por ejemplo, y ahí se formó como poderes fácticos con militares con poderío económico. Entonces, es un desafío
importante, me parece, y a la vez se ha dado en circunstancias en que, si miramos los datos objetivos, la seguridad no se ha mejorado en este sexenio, ¿no? Y en algunos aspectos puede haber empeorado, ¿no? Entonces, eso evidentemente es un problema y no se ha hecho nada para fortalecer la policía, que la policía es la fuerza crucial para enfrentar el crimen organizado en cualquier país. Sí, y resolver los problemas a nivel local, porque como hablábamos hace un rato, hay muchos Méxicos, cada región de México tiene problemas específicos, y tratar de resolver esto con la militarización de todo el país, dándole fuerza más al ejército, pareciera más la creación de una alianza del poder del Ejecutivo con el militar, semejante a lo que ocurrió en Venezuela. No sé si coincidas en eso, Michael. No, ojo, y ¿por qué pienso que va a haber una ola hacia la derecha en América Latina ahora? Porque si miran las encuestas en muchos países, el tema principal de preocupación pública ahora es la seguridad. Y eso es una consecuencia de la expansión del crimen organizado y también en alguna forma una consecuencia de la pandemia, ¿no? Y los problemas que eso dejó. Y por lo general, la seguridad es un tema en que la derecha puede tener recetas fallidas de mano dura, pero la izquierda muchas veces tiene respuestas puramente sociológicas y que no convencen a la gente, por más que puede haber algo de razón en esas respuestas, pero se necesitan las dos cosas, la sociología y quizás y cumplir la ley y la fuerza disuasoria, ¿no? de la fuerza pública controlada democráticamente. Entonces, eso es un desafío importante y que uno tema que la falta de transparencia de las fuerzas militares puede llevar a su contubernio con el crimen organizado, por ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que necesariamente sea dado, pero es un peligro evidente. Ya, buenísimo.